dictadura militar, todos condenados a prisión perpetua por el tribunal y a cumplirla en cárceles oficiales, digamos. Finalmente, bueno, en el año 2012 pudimos iniciar este juicio de La Perla, que es el que ahora estamos conmemorando su cuarto año, digamos, desde que dictamos la sentencia. A mí me parece que el juicio de La Perla, como bien decía el ministro, tuvo un enorme valor, en primer término, obviamente como separador del orden jurídico brutalmente alterado por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado durante la dictadura militar, condenando a los responsables, respecto a los cuales se pudo acreditar con todos los mecanismos legales que el sistema nos otorga, y absorbiendo también en muchos, a veces hechos, en los que las pruebas que existían no eran suficientes para llegar a la condena, que seguramente cada uno puede pensar íntimamente que se merecían en algunos episodios, pero que, de acuerdo a nuestro sistema, si no hay una certeza absoluta respecto a la prueba que determina o no la culpabilidad de una persona, no podemos condenar. Pero, digamos, se condenó en innumerables episodios a los principales, prácticamente todos, los responsables de estas violaciones a los derechos humanos. Este último juicio, el de La Perla, que es el que estamos comentando, implica, me parece a mí, un esfuerzo enorme de separación, como les decía, del orden jurídico alterado, pero también tuvo, como creo que tuvieron todos estos juicios, un efecto terapéutico en lo individual, en lo que hacía al dolor sufrido, al sufrimiento padecido por las víctimas de estas violaciones de los derechos humanos, y en aquellos casos en que esas víctimas ya no están, porque fueron asesinadas o porque fueron desaparecidas, como terriblemente se hizo casi hábito en esas épocas de represión, pero de alguna manera ayudó, creo yo, a curar heridas del alma, heridas de la psiquis, heridas de la tristeza que naturalmente esas víctimas o sus familiares tenían y tienen naturalmente hasta el día de hoy, pero que de alguna manera pudieron ver que aquellos actos de injusticia que habían sufrido sus parientes, eran juzgados, eran de acuerdo a las leyes, con todas las garantías para los imputados, pero también finalmente condenados y cumplidas esas prisiones, en la enorme mayoría de los casos, en prisiones del Estado. Este proceso fue posible porque los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, la preservación de los derechos humanos se convirtió en una política de Estado. En esto, creo que es imprescindible decirlo, tuvo una enorme importancia e influencia un momento político de la Argentina, donde el entonces presidente Néstor Kirchner, y después continuado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, establecieron de alguna manera el tema de los derechos humanos como una política de Estado. Esto quiere decir una preocupación, diría yo, una voluntad del Estado de mantener vivo esta cuestión y protegerla y preservarla y llevar a juicio todas posibles violaciones, más allá del signo político de los gobiernos que circunstancialmente puedan sucederse. Y yo creo que realmente con eso se interpretó verdaderamente, por lo que decía hace un rato, se cumplió con una voluntad popular, de una conciencia de la gente de aquellos episodios
terribles que la Argentina había vivido y que todos coincidimos explícita o implícitamente de que no podían ocurrir nunca más. Para eso fue necesario apelar a la memoria, porque la memoria es lo que permite que el Estado no, y la sociedad, por cierto, no olviden lo que pasó, porque esta es la primera forma de la impunidad, cuando se busca y se propende al olvido de lo que ha ocurrido para que se vaya diluyendo en la historia y en el tiempo. Hay muchos episodios de la historia argentina dramáticos y terribles que casi están ocultos por la historiografía oficial, de manera tal que esta política de derechos humanos como política de Estado puso en primer término el acento en esto, la memoria. Recordemos lo que pasó, sepamos qué pasó y sabiendo lo que pasó, investiguemos la verdad. Sepamos cómo ocurrieron esos hechos, quiénes fueron responsables, qué prueba hay con relación a esa responsabilidad y si la hay, aplicar la ley, aplicar lo que nuestro Código Penal establece como sanción para esas conductas que en este caso fueron aberrantes, realmente fueron los peores delitos que prevé nuestra ley penal, y de esa manera realizar finalmente la justicia, esa justicia reparadora, esa justicia terapéutica que hablaba recién y a la que había hecho también alusión el ministro. Esto revela que la justicia como institución, digamos, del Estado ha sufrido, como todas las instituciones y organismos, no solo del Estado, sino también de particulares, ha sufrido en estos años de restauración democrática, ha sufrido deterioros, y algunos muy graves. No solamente el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, también han tenido expresiones, a mi juicio, muy lamentables. De esto, el Poder Legislativo, organizaciones sociales, empresarios, los medios de prensa, la propia Iglesia, organizaciones gremiales. El deterioro, me parece, de las instituciones en la Argentina es de la justicia también, ciertamente, pero no es solo de la justicia. Sí, me parece que para que la justicia cumpla ese rol de lo que alguna vez yo dije, de mi opinión, el Estado tenía que ser mejor que los particulares. Los particulares somos débiles, somos falibles, cometemos errores, cometemos delitos, eso somos humanos, pero el Estado no puede ser. Y es la justicia la que debe estar siempre atenta a que el Estado cumpla con su rol de protección de derechos humanos que tuvieron una dramática expresión en su violación en la época que estamos rememorando de la dictadura militar y del terrorismo de Estado, pero que tiene también expresiones hoy, porque más allá de aquellos derechos de primera generación que fueron violados entonces, que básicamente el derecho a la vida y el derecho a la participación política y a opinar sin que eso implique la muerte. Hay derechos de segunda generación y hasta de tercera generación, se habla hoy, que son los derechos de segunda generación, estos derechos que están amenazados y muchas veces violados todos los días, aún en nuestra Argentina, a mi juicio muy particularmente en los últimos 4 años recientes, pero que todavía siguen siendo debatidos. El derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la previsión social, el derecho a la protección del Estado para aquellos que han quedado marginados de los procesos productivos. Están amenazados todos los días. El Estado tiene que estar muy atento con eso y la justicia, me parece a mí, para recuperar ese prestigio que de alguna manera supo ganarse con los juicios que se han hecho en todo el país, no estoy hablando solo de los de Córdoba,
que se han hecho por violaciones a los derechos humanos. La justicia debe estar muy atenta para restablecer y restaurar también esos derechos humanos, gravemente amenazados incluso hoy, y a veces violados. Me parece que esa es nuestra máxima responsabilidad, y por eso, y con esto quiero terminar, me parece que es absolutamente imprescindible restablecer para la justicia ese prestigio que alguna vez o en algunos picos pudo tener de prestigio y que hoy está severamente cuestionado. La justicia también anda muy mal, realmente mal. Hay sectores de la justicia, no todas, porque me consta, sacrificado trabajo y esfuerzo de centenares de jueces y fiscales, pero hay partes de la justicia que constituyen un sector que algunos calificaron como el partido judicial, que en definitiva se convirtió en un mecanismo de conestación, de avalamiento, permítase el neologismo, de medidas francamente atentatorias de los derechos humanos de distintos sectores de la sociedad argentina. Esta reforma de la justicia, que a mi juicio es absolutamente imprescindible y que debe, en mi opinión, hacerse de inmediato, porque fue propuesta por quienes hoy ejercen las responsabilidades políticas de conducción en la nación y fue votado por millones de argentinos mayoritariamente, debe hacerse ahora. El argumento de que no es oportuno es falso, porque primero porque fue anunciado antes, segundo porque todos sabemos que la justicia anda mal, y en tercer lugar porque cuando pase la cuarentena y la pandemia seguramente se va a decir que ya no es un momento de entrar en estos temas, que hay que salir de la crisis económica. No, yo sinceramente creo que lo que está mal, que hay que corregirlo lo antes posible. Con esto cierro por el momento mi participación, más allá de alguna pregunta que alguien quiera hacer. El doctor Facundo Trota, estoy seguro que va a completar con mucha eficacia los datos que a mí me faltan. Muchísimas gracias, doctor Jaime Díaz Gavier, por estas palabras, por este recordatorio de lo que significó su paso en la presidencia del juicio de la denominada megacausa La Perla, por haber traído a esta mesa tantos años que han pasado desde esa sentencia, en este mes que recordamos la misma, sus palabras que están reflejadas en el video, el juicio ha terminado, creo que nos han quedado a todos por muchos años grabados, y muchas gracias por su reflexión también sobre la justicia como elemento para sanear y para resarcir y para encontrar a las personas. En ese marco, ahora le voy a dar la palabra al doctor Carlos Facundo Trota. El doctor Trota es abogado y especialista en Derecho Penal, se desempeñó como fiscal federal en la megacausa La Perla. En la actualidad, el doctor Trota se desempeña como auxiliar fiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación, destinado específicamente a la Unidad de Derechos Humanos para intervenir en las causas por crímenes de lesa humanidad en las jurisdicciones de Córdoba en todas las instancias. El doctor Trota es docente en la Diplomatura en Derechos Humanos, Estado y Sociedad de la Universidad Nacional de Río Cuarto y en la Diplomatura en Derechos Humanos, Problemática y Debates Contemporáneos de la Fundación Universitaria Carlos Paz, como también docente de la asignatura de Derechos Humanos de la Licenciatura en Criminología y Seguridad de la Universidad Siglo XXI. Previo a darle la palabra al doctor Trota, quiero nuevamente agradecer la presencia de los legisladores provinciales, Julieta Rinaldi, Laura Labat, y la legisladora Tania Kisayevic, al doctor Ignacio Segura, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, al doctor Augusto Parola, presidente de la Federación de Colegios de Abogados de la provincia, a tantos abogados, jóvenes, estudiantes de Derecho, a todos los que nos acompañan en esta participación, y al doctor Emilio Androet, vocal de la Cámara de Crimen de Río Cuarto, a quien también agradecemos más que especialmente su acompañamiento. Doctor Trota tiene la palabra. Les aviso a todos, como un aviso parroquial, que vamos a habilitar ya mismo el chat para que todos quienes
quieran formular alguna pregunta a los expositores, como modo de conversatorio que hemos instrumentado este encuentro, puedan ir formulándolas a través de la posibilidad del chat que tienen en la pantalla de la plataforma. Muchas gracias, doctor Trota, lo escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos que nos están acompañando. Veo que hay víctimas de la mega causa de la Perla, testigos de la mega causa de la Perla, así que les agradezco que nos estén acompañando, así como en su momento les agradecí en más de una charla que me han invitado el compromiso de los testigos y las víctimas. Les agradezco que nos estén acompañando ahora. Tengo que agradecer también al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Julián López, por esta invitación. También a la secretaria de Justicia, Laura Echenique, y al secretario de Derechos Humanos, Calixto Angulo, quienes gentilmente se comunicaron conmigo para reiterarme la invitación para participar en esta conferencia. Además, una alegría, un honor compartir con el estimado doctor Javier Díaz Javier, que fue que más juicios por crímenes de lesa humanidad en el que intervenía en Córdoba, quizá debe ser uno de los que más ha intervenido en el país, y en la mayoría, diría casi todos, si no son todos, ha sido presidente y ha tenido que conducir estos juicios tan complejos que no son fáciles conducirlos, y se lo he dicho a él en persona, realmente es difícil poder encontrar un juez que tenga la capacidad y la fortaleza de poder conducir este tipo de procesos. Así que bueno, un honor, estimado. Cuando hablamos con Laura, cuando hablamos con Calixto, también con Julián, sobre esta reunión, obviamente siempre cuando hay este tipo de invitaciones yo acepto. Bueno, díganme de quién quiere que hable, porque en realidad cuando nos juntamos a hablar sobre estos temas, sobre la importancia del proceso de memoria y verdad y justicia en nuestro país, sobre la trascendencia que ha tenido para nuestra sociedad, pero también cómo se refleja eso en el mundo, cómo nos mira el mundo como un ejemplo de cómo un Estado de Derecho somete a los jueces, a los juicios, y con los jueces naturales, a los responsables del crimen de lesa humanidad, para uno tiene muchas cosas para decir, mucho para hablar. Y Laura, Facundo, sentite libre, habla, no te hagas problema, acá lo importante es el juicio, lo que a vos te parezca. Y yo siempre trato de hacerme al menos unas líneas, porque si empiezo a hablar, no sé cuándo termino. Entonces, no lo quiero cansar, la intención mía es tirarles un par de conceptos, un par de ideas, en virtud del título que se ha elegido para esta conferencia, para que luego quienes nos están acompañando tengan la posibilidad de formular las preguntas que crean convenientes. Igualmente, como dijo el doctor Javier, quiero felicitar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, obviamente también al gobierno de la provincia de Córdoba por el compromiso en este proceso de memoria y verdad y justicia. Justamente el 25 de agosto, como sabemos, se conmemora en nuestra provincia el Día Provincial de la Lucha contra la Impunidad de los Delitos de lesa humanidad. Esto demuestra, reitero, un compromiso del gobierno provincial, específicamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en este proceso de memoria y verdad y justicia. La justicia puede darnos mucho en este proceso. Las víctimas también, la sociedad y la ciudadanía también, pero necesitamos que los gobiernos, digamos, asuman el compromiso de apoyar y continuar sosteniendo este proceso de memoria y verdad y justicia. Esta política de Estado que se ha implementado y que ha tenido una iniciativa importante, como bien lo ha destacado el doctor Javier Gabriel, a partir del año 2003. Pensando justamente en el título, para no irme, porque ya me empiezo a ir, bueno, claramente es la mega causa de la Perla y la importancia de la justicia. En ese sentido, creo que el título pretende destacar la trascendencia
del juicio que tuvo nuestra provincia, justamente porque se trató, todos los juicios por crímenes de lesa humanidad son importantes, es una respuesta de víctimas, el fin de la impunidad, de manera que son sumamente trascendentes para nuestra sociedad y fueron parte del pacto social que creo que Argentina ya no va a renunciar, por lo menos con estas reuniones lo estamos demostrando. Pero lo que tiene la media causa de la perla es, bueno, la envergadura de la causa, la hace la causa más grande del interior del país y justamente con el juicio de la ESMA, los dos juicios más grandes por crímenes de lesa humanidad que se han juzgado en nuestro país. El número de víctimas, más de 700 víctimas. En la cantidad de testigos, 581 testimonios que declararon en ese juicio. 3 años y 9 meses de audiencia. El juicio fue filmado, superamos las 1000 horas de filmación. Se juzgó la responsabilidad de 43 acusados. Originariamente superaban los 50. Fíjense, la demora llevó a que algunos fueran apartados del proceso, otros fallecieran. Finalmente, 28 fueron condenados a prisión perpetua, 10 a distintas penas de prisiones temporales, y como dijo el doctor Jaime, 5 acusados fueron absueltos. Fíjense la importancia del proceso de memoria, verdad y justicia. Sometemos a los responsables de los crímenes a juicios justos. Y si el tribunal oral entendió que no había elementos para condenarlos, no obstante las elevadas sospechas, que incluso en algunos casos hasta podemos disentir con el tribunal. Pero están las vías recursivas para poder analizar el fallo del tribunal oral, lo tiene la fiscalía, lo tienen las querellas y lo tienen las defensas. Pero reitero, y quiero destacar, en este juicio hubo 5 personas que fueron absueltas. Ahora bien, esta importancia y trascendencia que tiene esta mega causa, ¿no? Por el tamaño, por la envergadura, por la cantidad de víctimas, por el tiempo, porque juzgamos además hechos cometidos desde el año 1975, no habíamos tenido hechos de juzgamiento en Córdoba desde el año 1975 hasta fin del año 1978. Juzgamos hechos cometidos en todos los centros clandestinos de detención que funcionaron en nuestra provincia. Juzgamos hechos y delitos que todavía no habían sido objeto de juzgamiento en procesos por crímenes de lesa humanidad en nuestra provincia, como por ejemplo el robo de niños, como por ejemplo los delitos de abuso sexual, como por ejemplo la usurpación de empresas. ¿Sí? Todo eso lo convertía en un proceso inédito hasta el momento en nuestra provincia. Pero digo, esta importancia de este juicio, en el título va acompañado de y la importancia de la justicia. Entonces, en este punto me parecía a mí que, digamos, recordar la causa de la perla tiene trascendencia por todo lo que vengo diciendo, pero fundamentalmente me parece porque es una manifestación de justicia. La sentencia dictada el 25 de agosto fue un acto de justicia. Y en este punto me parece que si hay algo que nos deben dejar estos procesos es que las diferencias que podemos tener en nuestra sociedad deben resolverse por las vías institucionales. Los crímenes que se cometen en nuestro país, por más aberrantes que sean, tienen que ser sometidos a un juicio justo con las garantías del debido proceso. Por otra parte, me parece que este acto de justicia que se refleja en una sentencia tiene importancia porque pone las cosas en su lugar. Me parece que con la sentencia de la mega causa de la perla pudimos saber quiénes fueron las víctimas y quiénes fueron los victimarios. Y esto cumple claramente una función reparadora para las víctimas. Cuando el Estado, por intermedio del Poder Judicial, reconoce a la víctima y castiga al responsable, está comunicando que el daño que padeció la víctima o su familiar no le es indiferente.
y que quienes lo cometieron no van a quedar impunes. Nosotros hemos tenido en los casi 4 años de audiencia, oportunidad con el doctor Javier, con los jueces, los fiscales, las partes, de escuchar en más de una oportunidad. Señor presidente, señores jueces, finalmente el Estado va a escuchar mi historia. Finalmente, alguien nos va a decir qué pasó con nuestro ser querido. Finalmente, los responsables van a ser castigados. Incluso, luego de la sentencia, y con el tiempo, las víctimas siguen diciendo que esa sentencia fue sanadora. Esto es algo de lo que me parece que hay que destacar. La importancia de la función reparadora que tiene el dictado de una sentencia que determina la existencia de los hechos y la responsabilidad de los acusados y el fin de la impunidad. Sobre todo en procesos que han implicado una demora muy importante para las víctimas y para los familiares. Fíjense, en la mía causa de la Perla pasaron más de 40 años hasta que finalmente hubo sentencia desde la fecha de los hechos. Y esto, que es determinar la existencia de quién fue la víctima, quién fue el victimario, reconocer el derecho a la víctima y castigar al responsable del daño, se relaciona con otra cuestión que creo que es muy importante destacar, y es que con la justicia, y específicamente con la justicia penal, lo que se busca es saber la verdad. Esto es como que la justicia pone las cosas en su lugar. Se trata de reconstruir un hecho que ocurrió en el pasado. Esto se aplica en todo proceso penal, ¿no? Es decir, básicamente el proceso penal lo que tiene que determinar es, a partir del elemento de prueba que hay en un juicio, si existió un hecho y si hay un autor responsable y obviamente si hay una víctima, en el caso de que ese hecho haya provocado alguna consecuencia a una víctima. Ahora, esto que se da en todo juicio penal, ¿cuál es la diferencia que tiene en un juicio que también es penal, pero en el que se juzgan crímenes de lesa humanidad? Y yo creo que hay una diferencia, porque me parece que el valor de la verdad adquiere un valor trascendental. En primer lugar, ¿por qué? Porque no estamos frente a la verdad de cualquier delito. Obviamente que hay delitos son graves y también son trascendentes de determinar la verdad, pero en este caso me parece que estamos ante la verdad de miles de asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones, robo de niños, torturas, secuestros. Estamos ante la verdad del funcionamiento de los campos de concentración. Se trata, en fin, de la verdad de la magnitud del horror que tuvo que vivir nuestro país. Es además una verdad por la que hemos esperado muchos años, mucho tiempo, para saber la verdad. En segundo lugar, como estos crímenes, como sabemos, son calificados como crímenes de lesa humanidad, el tribunal, y las partes, obviamente, no solamente tenemos que acreditar como en cualquier juicio penal que existió un hecho y que lo cometió un autor, sino que además tenemos que acreditar el contexto en el que esos hechos fueron cometidos. ¿Por qué? Porque un crimen puede ser calificado como de lesa humanidad si se trata de un acto inhumano cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Entonces, no se trata simplemente de acreditar si una persona cometió un hecho, sino si esto se trata de un comportamiento que responde a un plan sistemático y que fue dirigido contra un número indeterminado de personas. Por eso es que nosotros no nos confundimos. Obviamente que en los juicios se ha acreditado que no se trataron estos delitos de hechos aislados cometidos por un sujeto aislado contra un sujeto aislado, no. Fueron hechos cometidos como
parte de un ataque que se dirigió contra un número indeterminado de personas y que respondió a un plan metódico. Y en tercer lugar, me parece que la importancia de la verdad, en estos juicios fundamentalmente, es que permitió derribar una realidad distorsionada que construyó la dictadura cívico-militar para llevar adelante su plan político, económico, social y cultural. ¿Y qué quiero decir con esto? Voy a dar dos ejemplos. La verdad que sobre la cuestión de la tergiversación de la realidad y cómo la dictadura cívico-militar recurrió al uso de la comunicación para alterar, para mostrar una realidad que no era, da para todo una charla. Voy a citar solamente dos ejemplos que nos han permitido justamente los juicios derribar esa realidad que nos quisieron construir desde quienes llevan a cabo el plan sistemático de eliminación. El primero, el concepto de los desaparecidos. Videla lo dijo en conferencia. El desaparecido es un intelecto, no tiene entidad, no está ni vivo ni muerto, está desaparecido. Eso es lo que nos vendía a nosotros la dictadura cívico-militar. Bueno, los juicios nos permitieron saber la verdad, nos permitieron saber que nos estaban mintiendo cuando nos decían eso. El desaparecido no es algo que no tenga entidad, que no exista. El desaparecido es un hijo, una madre, un padre, un hermano, un compañero que fue secuestrado, llevado a un campo de concentración, asesinado y ocultado para que no pudiéramos encontrar sus restos. Al desaparecido todavía, y vamos a tener que seguir, lo estamos buscando. Otra cosa más, reitero, podría destacar muchas más, pero me voy a quedar con estas dos, es el concepto de la guerra, que se ha reproducido en los juicios una y otra vez, no es que se terminó este discurso, lo siguen sosteniendo. ¿Sí? Parece inexplicable que luego de tantas sentencias en todo el país sigan todavía diciendo que esto fue una guerra, ¿no? Que ellos se enfrentaron al enemigo. Bueno, justamente los juicios derribaron esta construcción de que estuvimos en guerra, en una guerra interna, con un enemigo interno. No fue una guerra, y lo dicen todas las sentencias, fue un plan sistemático de violación a los derechos humanos. Incluso en el juicio tenían posibilidad de conocer y saber, utilizar, no es que lo inventaron ellos este plan, ¿no? Han importado esto, incluso de la escuela francesa, y esto lo pueden saber en este juicio. Me pareció entonces interesante aprovechar esta oportunidad para destacar la importancia de la justicia y de cómo la justicia penal nos permite justamente colocar las cosas en su lugar, resaltar el valor de la verdad. Y en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce justamente ese derecho a la verdad como vinculado a la garantía de justicia y con una doble dimensión. Por un lado, el derecho a la verdad que tiene la víctima y su familiar, para saber qué fue lo que pasó, quién fue el responsable de lo que le pasó, y por ello, en consecuencia, como correlato de ese derecho que tiene el ciudadano, el Estado tiene el deber de investigar, juzgar y en su caso condenar a los responsables de los crímenes. Pero una segunda dimensión, que es que este derecho a la verdad no solo, dice la Corte, corresponde a la víctima y su familia, sino que corresponde y le pertenece también a toda la sociedad en su conjunto, que tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como también las razones y las circunstancias en las que se cometieron estos aberrantes delitos. Lo dice fundamentalmente con el propósito de evitar que esto vuelva a ocurrir.
De allí que, además de exigirse la obligación del Estado de investigar, juzgar y condenar a los responsables de los crímenes, se imponga también la obligación de divulgar públicamente el resultado de las investigaciones y los procesos penales. Fíjense aquí el importante rol que tiene el Estado y los gobiernos, ¿no?, en dar publicidad, a divulgar, a comprometerse, a mantener viva la memoria. Yo creo entonces que la importancia de la justicia, y obviamente la sentencia de la causa La Perla es una manifestación de un acto de justicia, radica en que constituye el medio institucional más adecuado para reparar el daño a las víctimas y castigar a los responsables de los crímenes, pero además, en la medida en la que permite conocer la verdad de los hechos y el contexto en que los hechos se cometieron, constituye una herramienta fundamental para la construcción de la memoria colectiva. Yo siempre digo que este proceso de memoria, verdad y justicia es un proceso que mira el pasado, pero pensando en el presente y para el futuro. Y entonces, es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de quienes nos están acompañando, sostener este proceso de memoria, verdad y justicia. Y que este proceso nos sirva para comprometernos al respeto a las instituciones democráticas, al disenso, a la tolerancia, y donde la protección de los derechos humanos continúe siendo una política de Estado para que entre todas y todos podamos construir una sociedad más justa y solidaria. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias, doctor Trota. Vamos a abrir ahora el chat para las preguntas. La primera que encuentro aquí, de Emiliano Fesia, director de Derechos Humanos de la Municipalidad, a quien ya agradecimos la participación, nos agradece por invitar al ciclo de charlas. A modo de pregunta, para los doctores Díaz, Gavier y Trota, nos dice Emiliano, si creen ustedes que estos juicios por delitos de lesa humanidad han permitido cambios positivos dentro de las instituciones que imparten justicia en nuestra patria. Me permito también agregar a la pregunta de Emiliano, también para los doctores, ¿cómo ven ustedes el futuro de los juicios de lesa humanidad en Argentina, que es uno de los ejes que tenemos para las charlas, para la próxima charla, que es el martes que viene, que ya los vamos a invitar, obviamente? Como quieran, yo alguna mención hice respecto a la respuesta, como respuesta, digamos, a lo que ahora es una pregunta de Emiliano. A mí me parece que los juicios de derechos humanos han incorporado a la conciencia social de los argentinos es que esas violaciones a los derechos humanos, que entonces parecían ser solamente como que eran un perjuicio, un daño a la vida o a la salud o a los bienes de las víctimas directas de esos delitos. Lo que estos juicios han hecho, me parece, es hacer incorporar a la conciencia social de todos el horror de lo que la Argentina vivió. El dolor ya no es solo de las víctimas, que por cierto son los que primero lo sufrieron y los que más lo han sufrido. Pero ese dolor es de toda la sociedad argentina y a mí me parece que lo que los juicios hicieron es precisamente eso, poner en evidencia que la conciencia social de los argentinos había incorporado ese dolor, ese horror y ese compromiso de que íbamos a luchar por siempre para que esto no volviera a ocurrir. Es uno de los méritos, me parece, esenciales de importancia de los que tuvieron y todavía tienen los juicios por violaciones a los derechos humanos. Sí, agregar que si entendí bien la pregunta de Emiliano va también, digamos, a si eso ha influido en quienes integran
quienes forman parte de las instituciones democráticas, si estos juicios han influido. Yo creo que efectivamente sí, pero yo siempre digo, tampoco es una batalla que esté ganada, si se me permite la expresión. Fíjense, nosotros en este proceso de memoria, libertad y justicia, creo que diríamos que está consolidado, que esto no tiene marcha atrás, que los juicios van a seguir. Calixto está preguntando qué pasa con los juicios. Efectivamente, el doctor Javier Javier dice que va a comenzar el juicio ahora. Yo estoy justamente ahora en la Unidad de Derechos Humanos, en la instrucción, quedan más de dos juicios de la Perla todavía, de víctimas que esperan respuesta, más de 1.400 víctimas que todavía están esperando la respuesta de la justicia. De manera que fíjense si no es un proceso que todavía no está terminado, ni mucho menos ni consolidado. Pero además, y esto lo quiero agregar, que en las instituciones tampoco ha cambiado tanto en alguna parte sí, en otra no. No hace mucho tiempo tuvimos una sentencia de la máxima autoridad del Poder Judicial, donde pretendía aplicar el 2 por 1 a los responsables de los crímenes de deshumanidad. Y yo no sé qué hubiera pasado si la ciudadanía no reaccionaba como reaccionaba, reclamando, digamos, y poniendo un límite a la pretensión de la impunidad a los responsables de los crímenes. Esto me parece que demuestra la necesidad de que tenemos que mantenernos en este compromiso, porque no, cuando parece que ya está todo consolidado, con dos firmas borran con el codo lo que todo el pueblo argentino ha construido durante muchos años, desde los organismos de derechos humanos. Ahí la veo a María Cristina, vaya una persona comprometida con esto, digo, pero lo que los organismos han logrado, ¿sí? Con 2 firmas, 3 firmas, se nos cae todo el proceso. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que no tenemos que perder de vista, y que este tipo de compromiso, este tipo de diálogo, este tipo de intercambio, permite justamente que digamos, pongamos las cosas en su lugar. Así es. Muchas gracias. Una pregunta de Isabel Donofrio. Doctor Díaz Javier, ¿alguna de las condenas fue casada en ese caso? ¿Ya fueron resueltas las casaciones? Sí, todas las sentencias han sido casadas, por cierto, no solo por los condenados, sino incluso por el Ministerio Público, que en algunos casos, como bien mencionaba el doctor Trota, Facundo recién. Bueno, la Fiscalía tiene, por cierto, como actor principal de los juicios, tiene también su criterio, y el tribunal puede haber arribado a conclusiones de necesaria absolución, según el criterio del tribunal, que las fiscalías distintas que han intervenido en el juicio no han compartido. Y eso es parte del juego legítimo de las normas procesales. Y por cierto, como dije al comienzo, obviamente todos los condenados han casado prácticamente sin excepción las sentencias, pero debo decir que la enorme mayoría de los casos han sido confirmadas no solo por la Cámara Federal, digamos, se llama así, de casación penal, sino por la propia Corte Suprema de Justicia, y alguna vez revocando también alguna de las condenas o el monto de la condena que nosotros habíamos librado. Muy bien, gracias, doctor. ¿Qué otros jueces integraron la Cámara? ¿Nos quiere recordar, por favor, los jueces? Sí, es importante decirlo. En el último juicio de La Perla integramos el tribunal con el doctor Julián Falcucci, que es colega con quien compartimos la tarea cotidiana en el tribunal, y por el apartamiento de uno de los miembros lo integró el doctor José Quiroga Uriburu, que es juez del Tribunal Oral de La Rioja, y actuó como cuarto juez sustituto, que está previsto en la ley para intervenir eventualmente si alguno de los jueces titulares tiene que apartarse durante el desarrollo de las audiencias, que pueden llevar
mucho tiempo, como que llevó casi 4 años el juicio de La Perla. Bueno, ese juez que participa desde el primer momento en las audiencias, incluso puede preguntar, intervenir activamente en el mismo, aunque no deliberar la toma de decisiones que se van haciendo durante el juicio por parte del tribunal, que fue el doctor Carlos Ochoa, que era y es actualmente, sigue siendo juez federal de Río Cuarto. Gracias, doctor. El doctor Trota, ya lo hemos dicho varias veces, intervino como fiscal, digamos, en representación del Ministerio Público Fiscal durante los 4 años del juicio. Perfecto, doctor. Me voy a tomar la atribución antes de que cerremos esta charla de darle también la palabra, si le parece, al doctor Fresneda, que lo estoy viendo ahí. No sé si me escucha, doctor, que además de ser, como dijimos, un amigo, como dijo el doctor López, está invitado para la próxima charla, que es el martes que viene, y queremos aprovechar. Creo que también estaba la doctora Lilan Luque, pero queremos aprovechar si nos puede dar algunas palabras, Martín, para también invitarnos a la próxima, al próximo encuentro. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto. Jaime, un gusto como siempre. A Facundo y también mi amigo Julián. Y gracias, Calixto, como siempre, para invitarme. La verdad que es un gusto desde el Observatorio de Derechos Humanos poder y también parte convocatoria de este ciclo tan importante que, como decía Julián, estuvimos conversando un poco y que la verdad hace falta reflexionar porque han pasado, la verdad, muchos años desde que se iniciaron las causas, al menos se reabrieron las causas. Yo estaba recordando que, bueno, la jueza Cristina Garzón de Lascano, la fiscal Graciela López Filoniuk, las querellas que iniciamos allá con un habeas corpus en el año 2001 al 2003, que fueron las primeras definiciones del juzgado en ordenar las primeras detenciones, septiembre del 2003, el fallo en la causa Simón, año 2005, las leyes que declararon inconstitucional la ley de civil, punto final. La verdad que hay mucho por reflexionar de cuál es de alguna manera la creencia que nos quedamos los argentinos después de tanto. Recién acabo de hacer una pregunta que no fue capciosa, pero que justamente pensando en esto de tantos años que han pasado y tanta reparación en esos juicios que muchas veces a veces parecen túneles del tiempo que van y recorren sobre los años pasados a reparar historias de tragedias. Y son muchos, miles de testimonios que marcan en su propia tonalidad de voz, en sus palabras, en su historia, una tragedia que verdaderamente muchas veces los cargan los jueces, los fiscales, los defensores, y en ese sentido también... Hola. Hola, se cortó. Y en ese sentido decía... Ahí sí te escuchamos, Martín. Ahí está. Y en ese sentido decía que la verdad que vale la pena que desde el Ministerio, que saludo y felicito esta iniciativa, se retomen esos valores. Y la pregunta que hice justamente admirando la capacidad y la fortaleza de Jaime, que en tantos años... ¿Se escucha? Sí, se te escucha, Martín. Ah, bueno, perdón. La fortaleza de Jaime, que tantos años estar juzgando eventos tan trágicos, ¿sí? Y cuál es la contención, la política que tienen el Poder Judicial para con los jueces, porque verdaderamente a veces hasta parece inhumano, ¿no? Así que bueno, nada, felicitarlos, convocarlos también para el 25, que vamos a estar con Lila Luque, con Rafeca, y vamos a estar también con bueno, el amigo Horacio Pietragala, que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? Bueno, antes de cerrar también, gracias, doctor Fresneda, por sus palabras.
Y antes de invitarlos también, invitarlo al ministro Julián López a hacer el cierre, queremos hacer una última pregunta de Ana Mariani, que también es una referente en la materia, en los derechos humanos, investigadora y periodista, que agradece por las exposiciones siempre esclarecedoras y dice que le gustaría preguntar si hay una estimación para el juicio sobre delitos sexuales y felicitaciones. Ana, un saludo grande. La verdad no tenemos todavía una estimación, ahí hay un inconveniente con planteos de unidades que están justamente en la Cámara Federal de Apelaciones. Estamos esperando que pronto se puedan resolver esos planteos y a partir de allí empezar a avanzar en esa causa. Esa causa de los derechos sexuales está acumulada a muchas causas que se denomina, ya está caratulada como causa Gómez, y que va a ser, creemos nosotros, el próximo gran juicio que vamos a tener en Córdoba, con un número de víctimas aproximado similar al de la media causa La Perla. Perfecto, doctor. Bueno, le doy la palabra entonces al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Julián López, para que haga el cierre. Bueno, simplemente para agradecerles, especialmente al doctor Jaime de Gaber, es un lujo, que estén presentes también, Facundo Trota, un agradecimiento muy grande a todos los que han estado presentes, más de 220 personas que de manera permanente han estado prácticamente 1 hora y media conectados, a tantas caras conocidas de la lucha, de las organizaciones. Veo hasta un juez de paz del sur de Córdoba, vecino de mi localidad, Augusto Aldo, y tanta gente, legisladores, mucha gente conocida que está conectada, siguiendo con mucho entusiasmo, y uno conoce de la lucha que cada uno del lugar que ocupa ha desarrollado a lo largo de estos años. Y siempre terminamos que en este concepto de memoria, verdad y justicia, lo que estamos ejercitando hoy justamente memoria, ¿no? Es recalcar las cosas buenas que se han hecho para que no se cometan muchas más las malas que tuvieron que ser juzgadas. Agradecerles, invitarlos a participar en los ciclos que van a venir por delante, que forman parte de este eje de memoria, verdad y justicia, del eje de cibercrimen y del eje de acceso a la justicia. Y agradecerle también a cada una de las instituciones, universidades, organizaciones que han ayudado a la organización, que han adherido, y fundamentalmente al equipo de trabajo que hizo esto posible, no solo en Laura y en Calixto, que son secretarios y parte fundamental del andamiaje de este ministerio, sino también a todo el equipo técnico que ha posibilitado que, bueno, salir de la mejor manera posible, porque siempre sabemos que la tecnología funciona bien hasta la que tenés que usarla. Así que hasta lo ha salido, creo que hemos escuchado y hemos podido ver bien las alocuciones. Así que muchísimas gracias a todos.